¿En alguna oportunidad usted ha sentido temor cuando le van a aplicar una anestesia para una cirugía? ¿A qué le teme? Bienvenidos a Medicina en Podcast. Les habla el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Ya comienza Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos, @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas, @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life, consultores en protección familiar y patrimonial, @Herrera Health Savings Life. En esta ocasión traemos como un invitado especial al doctor Gustavo Adolfo Herrera Osorio, quien nos aportará aspectos muy importantes en relación al tema. El doctor Gustavo Adolfo Herrera Osorio es médico anestesiólogo, graduado en la Universidad de Carabobo con especialidad en anestesiología en el Hospital Universitario de Caracas y subespecialidad en anestesia cardiotorácica, y además es miembro de la Sociedad Venezolana de Anestesiologías. Bienvenido, doctor Gustavo. ¿Cómo me le va? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, doctor Herrera, mi padre. Y muy importante el tema, el cual vamos a tocar hoy. ¿Qué es el temor en la anestesia? ¿Y a qué le teme a los pacientes cuando va a ser sometidos a estos procedimientos? Bueno, mira, muy importante recalcar que nosotros los anestesiólogos se creó la consulta preanestésica. En esa consulta, cuando el paciente ingresa, lo primero que nos dicen es que le temen más a la anestesia que al mismo procedimiento quirúrgico. Es ahí donde la consulta preanestésica juega muy importante el papel del anestesiólogo desde el punto de vista psicológico en brindar seguridad y confianza y demostrarle al paciente en esa oportunidad de que, a pesar de que sí existe riesgo, porque no se les puede negar nunca que entrar al quirófano siempre es un riesgo, se le brinda la oportunidad de darle mucha seguridad, y el paciente muchas veces se ha demostrado que solamente con el tratamiento psicológico demostrativo y explicándole cuáles son los procedimientos a los cuales va a ser sometido, que las drogas preanestésicas, las drogas que uno llama sedantes para disminuir esa ansiedad previo al procedimiento quirúrgico, han ido disminuyendo progresivamente. ¿Y a qué le teme el paciente durante la anestesia? Principalmente el temor, yo creo que usted tendría más experiencia en ese sentido, porque el temor viene cuando se daba anestesia con éter y cloroformo, y ese término que usan mucho, que se pasan de la anestesia. Obviamente en los inicios de la anestesia no existía los monitoreos que tenemos hoy en día, en donde podemos determinar exactamente las concentraciones anestésicas necesarias que un paciente necesita para no dar de más anestesia o para no dar de menos anestesia. Si das más, vas a sobrecargar, vas a producir efectos negativos a nivel cerebral, y si das menos, tienes el riesgo del despertar o recuerdo postoperatorio. A eso le teme el paciente, al despertar o al... ¿no? Sí, el principal temor es al despertar, al despertar o al tener recuerdos, pero también a ese momento en que ellos no están presentes, están ausentes, y es importante que el anestesiólogo le brinde seguridad que los vamos a cuidar, que vamos a estar con ellos y que no va a suceder absolutamente nada. ¿Y eso es frecuente? Muy frecuente. Es frecuente, perdón, ¿cuál? El recordar o despertarse durante la anestesia. Es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente. Hablan estadísticas del 1 al 2%, pero el problema es cuando sucede. Cuando hay un despertar o recuerdo intraoperatorio, los trastornos psicológicos son muy importantes en el paciente. Uno de los principales recuerdos que se tiene son los auditivos.
el recuerdo auditivo, el paciente oye lo que se habló durante el procedimiento quirúrgico. Se ha observado que el paciente que tiene recuerdos intraoperatorios queda con trastornos psicológicos tan importantes como crisis de pánico, síndrome de estrés postraumático, trastornos del sueño, y no pueden recuperarse nunca de ese proceso traumático. Ahora, eso actualmente no es posible o la frecuencia ha disminuido por lo que usted manifestaba. Hay actualmente dispositivos para evaluar el estado de profundidad anestésica. Por supuesto, desde el año 2001, el laboratorio Aspect Medical System, ellos crearon un monitor que se llama índice biespectral, sus siglas en inglés son BIS, BIS, donde ellos enfocaron o hicieron una base de datos para determinar el grado de profundidad anestésica del paciente. De esa forma no existe la posibilidad de que des mucha anestesia o que el paciente se superficialice durante el procedimiento quirúrgico. Eso es válido también para la sedación. No necesariamente para la anestesia, sino también para la sedación. Bueno, existen limitaciones del índice espectral. Uno de esos es la actividad electromiográfica. Cuando el paciente está en sedación, el paciente está respirando y hay una actividad muscular. Esa actividad muscular genera actividad eléctrica, tanto cerebral como corporal, y esa actividad eléctrica va a afectar los valores de índice espectral. ¿Qué pasa? Los nuevos monitores de índice espectral han creado filtros contra esta actividad electromiográfica y ha ganado mayor utilidad para los pacientes que necesiten sedación. Ahora, hay demostración, y según la evidencia, de que el índice biespectral ha logrado eliminar o disminuir altamente ese despertar o durante la anestesia. Por supuesto, existen muchísimos trabajos. Recientemente hice un artículo de revisión en donde exploré todos los estudios a nivel mundial, asiáticos, norteamericanos, europeos, estudios mancomunados, multiestudios, en donde se ha demostrado que el índice espectral es sumamente valioso para monitorizar profundidad anestésica. Y no solamente profundidad anestésica, sino también tiene otros beneficios. Sin embargo, existen reportes de casos en donde se ha observado que el paciente ha tenido recuerdos postoperatorios teniendo valores normales de índice espectral, pero son muy escasos esos reportes. O sea que es importante entonces el monitoreo de otros, por lo menos la presión arterial, el pulso, todo eso para determinar en un momento dado si hay una respuesta al estrés quirúrgico. Por supuesto. Inicialmente, ante todos estos monitoreos, hace 30, 40 años, cuando no existían los monitores, como usted debe saber, se utilizaban cambios hemodinámicos, precisamente lagrimeo, enrojecimiento de la conjuntiva, dilatación pupilar, por ejemplo, donde se observaba que había un incremento de la adrenalina, noradrenalina, el paciente estaba superficializado y de esa forma se profundizaba la anestesia. Pero obviamente tú no tenías la certeza de que el paciente no iba a tener recuerdo postoperatorio. Es de hacer notar que los pacientes pueden tener recuerdos postoperatorios de forma subconsciente. ¿Cómo es eso? El paciente puede ser que no recuerde nada, pero desde el punto de vista subjetivo queda el daño psicológico, y esos pacientes que quedan con trastornos muy importantes, como es el caso del síndrome de estrés postraumático. O sea que es muy importante la vigilancia continua del paciente. Claro, durante la cirugía por parte del anestesiólogo, por ¿no? supuesto. Los monitores de hace muchos años traen un analizador de gases que nos permite saber la concentración inspirada y expirada del gas anestésico que estamos dando. Normalmente se utiliza la concentración expirada como un monitoreo de la concentración de gases anestésicos necesario para el paciente para obtener una buena profundidad anestésica. Sin embargo, cuando salió el índice espectral, se ha determinado que muchas veces se sobredosifica con los gases anestésicos utilizando este monitor. Ahora, es importante también informar al paciente previamente para lo que se le va a hacer, ¿no? Antes de llegar a quirófano. En esas evaluaciones preoperatorias que se hacen a nivel de la consulta preanestésica, ¿qué se le indica a esos pacientes? ¿Qué se le enseña? ¿Qué tienen que saber ellos para aminorar el temor durante el procedimiento anestésico y quirúrgico? Bueno, como inicialmente mencioné, la parte psicológica de la consulta preanestésica es muy importante. El paciente necesita saber paso por paso qué es lo que se le va a realizar
Y también se le debe demostrar, se le debe decir los medicamentos que van a ser utilizados para evitar las posibles complicaciones. En el caso de la amnesia o la falta de recuerdo intraoperatorio, se utilizan máquinas especiales o el monitoreo de índice espectral en el caso que se tiene, y en el caso postoperatorio, drogas preventivas para los escalofríos, dolor, náuseas o vómitos. Se le explica inclusive qué se va a encontrar cuando llega al acto quirúrgico, el frío, se le explica de los escalofríos que va a sentir. Todo eso es un procedimiento que es normal, que el paciente siempre va a tener temor. Y esa parte preparatoria del paciente en la consulta preanestésica es muy importante. Ahora, ¿existen drogas para bloquear previamente ese temor a los procedimientos que se van a realizar? Claro. Previo a la ida al quirófano. Exactamente. Existen los ansiolíticos tipo benzodiazepínicos, son los que más normalmente utilizamos para la prevención o para generar una tranquilidad, un poco de tranquilidad y amnesia anterógrada, los pacientes que van a ir a quirófano. Sin embargo, como ya mencioné, existen estudios donde han demostrado que una buena preparación psicológica hace que no sea necesario la utilización de estos medicamentos ansiolíticos preoperatorios. Ahora, ¿y cuál es su experiencia en la práctica clínica con el BIS, con el índice biespectral? Bueno, mira, en Valencia tenemos más de 20 años utilizando el índice biespectral. El primer índice biespectral que tuvimos aquí en Valencia fue el de la Maternidad del Este. A partir de ahí, creo que en todas las clínicas de Valencia se estuvo utilizando el índice biespectral. He presentado conferencias, talleres, tengo artículos publicados, estudios publicados con el índice biespectral, en donde se ha demostrado los grandes beneficios del índice biespectral, tanto durante el procedimiento anestésico como durante la laringoscopia, intubación orotraqueal y las extubaciones. Y recientemente hice un artículo de revisión donde revisé el estado actual del índice biespectral y ya se han encontrado nuevos beneficios, no solamente en la de despertar y recuerdo intraoperatorio, sino en actividad, oxigenación cerebral, prevención de delirio postoperatorio y otros beneficios que se han encontrado con el índice biespectral. Mi recomendación, tanto para otros anestesiólogos como para el público general, es que siempre vayan a instituciones donde exista una consulta preanestésica, donde el anestesiólogo pueda explicarle paso a paso los procedimientos y prepare al paciente, pero lo prepare a usted a cuáles son los procedimientos que van a realizar durante el acto quirúrgico, en el postoperatorio, y de esa forma usted va mucho más tranquilo, va preparado, sabe cuáles son los pasos por los que va a pasar, y de esa forma disminuye los riesgos de ansiedad y de estrés postoperatorio. Bueno, y otra cosa que yo quería agregar es que recordarle a los pacientes que le va a dar la anestesia es un médico especialista que va a cuidar su vida durante la cirugía y en el postoperatorio inmediato. Doctor Herrera, muchísimas gracias por su aporte para la comunidad y con su brillante exposición. Bueno, gracias por conectarse a Medicina en Podcast. Se despide de ustedes hasta otra oportunidad el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Esto fue Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life. Consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life.